Amados hermanos, buenos días. Buenos días. Versículo simple. Conversaba con el pastor. Y uno le cuesta reaccionar ante las cosas simples. Yo le contaba al pastor que me complicó el sermón para que diga. Porque es muy sencillo. Lo que dice. Vamos a confiar en el Señor, como lo he hecho en mi vida, porque Él me tiene acá, para que sea lo que Él quiera para su pueblo hoy día. Por fin veo. Aleluya, gracias Señor. Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de maravilla por saber que era la rosa más bella del jardín. Un día comprendió que la gente la miraba solo de lejos y no se acercaba a ella. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada la rosa ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, obediente, ahí tengo que aprenderle al sapo yo, obediente, dijo: está bien, si así lo quieres, me voy. Pasó el tiempo y el sapo pasó por donde estaba esta rosa y se sorprendió al verla totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: vaya que te ves mal, ¿qué te pasó? La rosa contestó: es que desde el día que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual. El sapo solo contestó: pues claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín. Moraleja, dice, es de un autor desconocido. Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos, o porque simplemente consideramos que no nos sirven para nada. Dios no hace a nadie para que esté sobrando en este mundo. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar. Y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos hace un bien del cual ni siquiera somos conscientes. Un anónimo. Bonito, ¿eh? Bueno. Pues yo antes de esto decía: está listo el sermón. Nadie sobra, somos miembros. Lamentablemente no es. Amados hermanos, una vez que empecé este sermón, era imposible abstraerse del resto del capítulo 12 de 1 Corintios. Además, considerar el capítulo 13 y además parte del capítulo 14. Ya que Pablo plantea, lo que Pablo plantea en este orden está amarrado con estos capítulos. Debemos considerar además el contexto en donde se desenvuelve esta carta de Pablo a los Corintios. Corinto era una ciudad rica, importante en la franja estrecha de tierra que separaba el norte del sur de Grecia. Llegó a ser un gran centro de comercio internacional, por lo que llegaban a esta ciudad inmensas cantidades de tráfico. La ciudad llegó a tener una reputación tan mala por esta confluencia valga la redundancia, de influencias extranjeras, que incluso se le acuñó con un verbo para identificarla. Y le decían, y se expresaba como corintizar, que en definitiva significaba vivir disolutamente. Sonó bonito esa palabra, disolutamente. Desorden absoluto, una cosa espantosa en Corinto.
El apóstol Pablo pasó 18 meses durante su segundo viaje misionero y fundó allí una iglesia. Hechos 18 relata la obra de Pablo en Corinto durante ese tiempo, en bastante detalle. Pablo, una vez que se fue de Corinto, visitó Éfeso, Jerusalén, Antioquía y Galacia. Y Pablo escribe esta carta para responder, se dice que se escribió en Éfeso, para responder un informe de la gente de Cloé sobre los problemas que había en la iglesia de Corinto. Eso generó la carta de Corinto. En esta carta, Pablo responde por medio de la enseñanza apostólica, en donde plantea la purificación de la iglesia de concepciones falsas de ministerio, del orgullo intelectual, de malas sociales y de otros desórdenes, entre los capítulos del 1 al 11 de Corinto. En los capítulos del 12 al 14, Pablo se dirige al tema de los dones espirituales. En lugar de celebrar los dones concedidos a cada uno de ellos, los cristianos corintios se habían vuelto orgullosos de sus propios dones y desdeñosos hacia los dones de los demás. O sea, habían varias rosas, parece, en Corinto. ¿Ah? Entonces, los dones espirituales se habían convertido, hermanos, en una fuerza divisoria. ¿Por qué razón? Habían dejado de glorificar a Dios y edificar su iglesia. Esta epístola a los Corintios era muy necesaria y es inspirada por Dios para que a través de los escritos de Pablo se corrijan estas equivocadas actitudes y se establezcan controles certeros y eficaces en el ejercicio de la iglesia. Ahora es importante destacar que para poder dar un mejor sustento bíblico para este análisis, amado hermano, y meditación de los versículos asignados para la predicación, que es necesario ver el capítulo 12, el 13 y parte del 14. Considerar su origen, tratando los dones espirituales, variedad y uso. Además, en este capítulo se declara que la iglesia es el cuerpo de Cristo, terminando con una invitación y exhortación a seguir, ante todo, hacia un camino mayor de excelencia, que es el final del capítulo 2. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo, amados hermanos, para explicarnos no solo qué es la iglesia, sino que principalmente cómo debe funcionar la iglesia. En la cultura occidental hoy día, el cuerpo es un lugar donde situamos la individualidad. El cuerpo que tenemos o que somos nos distingue de otra persona. Los rasgos físicos, forma de caminar, expresiones corporales, todos esos aspectos hacen a la persona distinta y única. Que provenimos de un padre, de una madre, de una cultura, de un mundo particular. En el occidente hoy día el cuerpo es el lugar que separa a un individuo de otro. Separación, autonomía. Esa es la idea más dominante en nuestra sociedad. Podemos apreciar la vigencia de las Escrituras, que tal como hoy, tal como en la iglesia de Corintios, el tema del cuerpo y su importancia, diría que es lo mismo. Y de ahí Pablo se toma para instruirnos en las verdades del Señor. Es así, queridos hermanos, que gracias a esta epístola, el Señor nos quiere mostrar cómo poder llegar a tener convencimiento pleno en nuestros corazones, de que mi participación en esta congregación me permita poder decir que soy un miembro que edifica la iglesia. Yo soy un miembro que edifica la iglesia. Es así que para ser un miembro que edifica la iglesia, amados hermanos, debo tener presente que es Dios quien me considera, es Dios quien me considera para mantener la unidad en su iglesia. Es Dios quien me considera para mantener la unidad en su iglesia. En el capítulo 12, versículos 11, 18 y 25, el versículo 11 dice: todo esto lo hace un mismo y único espíritu, que reparte a cada uno según Él lo determina. Acción directa de Dios, soberanía. En el 18 dice: en realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Soberanía. Dios toma la decisión. 25. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Hay una definición y hay una determinación de quién
y una definición de ¿para qué? La unidad y preocupación unos por los otros. La iglesia es la representación de la presencia de Cristo entre los seres humanos. Si ellos son el cuerpo, entonces Cristo es la cabeza. Efesios 5:23 lo dice. El Señor es el jefe de la iglesia, no hay otro. Por tanto, si es el único que tiene la preeminencia en la comunidad de los creyentes, los demás somos todos hermanos. No hay pastores, ni miembros influyentes, ni ningún otro poder o persona que sustituya la ascendencia de Cristo sobre su iglesia. Esta iglesia es del Señor. Donde Él reina en las relaciones de los hermanos, cultiva para que sean de hermandad, de fraternidad, de humildad, de sencillez, de servicio, de cuidado mutuo, de valoración, dignificación de todos y todas. Y yo ante esto voy diciendo, gracias Señor. ¿Se imagina lo que sería esta iglesia si cada uno quisiera imponer su tema? Si cada uno quisiera imponer su carácter, si cada uno quisiera imponer su estructura, no me cabe duda que no sería iglesia del Señor. Es el Señor el que nos une. Es su amor el que nos suaviza. Es un bálsamo que nos permite acomodarnos para formar un cuerpo. Gracias Señor. Todos llegamos a ser miembros los unos de los otros, hermanos y hermanas, por la común fe en Jesús el Cristo. Pablo anima a la iglesia a la unidad en estos términos. ¿Qué significa esta unidad? Es probable que cuando pensamos en la unidad de la iglesia se nos vengan ideas como que la unidad consiste en pensar calcadamente, o en vestir igual, o en tener los mismos gustos e intereses, o tal vez la misma doctrina. ¿Es así o no es así? Eso pensamos. No, que hay que decir, no, que hay que decir lo mismo que el hermano. No. Unidad. Unánimes en un sentir. Pero cada uno tiene su importancia. Uno tiene que ir a comerse las hormigas para que la rosa sea hermosa. Pensamos que la unidad equivale a ser iguales, semejante a un tejido cuyas hebras no se distinguen, sino que se confunden y se pierden en el diseño total. Amados hermanos, Pablo alude a que cada uno forma parte de un todo. La unidad que Pablo enseña en este texto enfrenta a un problema muy específico. Todos tenemos que tomar en cuenta de que esta iglesia, todos somos importantes. Los hermanos y hermanas más modestos en la comunidad, los más débiles en el lenguaje. Todos somos importantes, los que tienen más, los que tienen menos, los que son más altos, los que están más preparados. Todos somos iguales porque entre todos formamos un cuerpo. La iglesia funciona y funcionaba sobre fuertes diferencias sociales y culturales en Corinto. En este contexto Pablo reflexiona sobre la unidad de la iglesia. La unidad será para él como resultado de la centralidad de Cristo en la experiencia de lo que es la comunión entre los creyentes. El servicio mutuo, especialmente a los más necesitados, el cuidado unos por otros, interesándonos por otros, el valor igualitario de todos los miembros de su persona, contribución a la vida de la iglesia. De este modo piensa el Señor en la unidad de la iglesia. Y eso somos nosotros. Bueno, la maravilla de nuestro gobierno, al ser miembros, nuestros votos pesan lo mismo, tenemos derecho a voto, somos todos iguales ante el Señor, en términos de validez de voto. No importa lo que seamos, de dónde vengamos, nada. La iglesia del Señor es así. Muchas veces, amados hermanos, tenemos la discusión con los pecados. Esto es un anexo. Una mentirita blanca. Amados hermanos, los pecados son todos iguales. Mentira blanca, mentira oscura, mentira grande, todos iguales. La forma en que se dan las relaciones en la iglesia revela la centralidad de Cristo en ella, no la alineación de uno tras otro.
y no a la alineación de uno tras otro como un ejército de soldados que miran a Cristo, pero sin encontrarse en Él unos con otros. Por tanto, la centralidad de Cristo se manifiesta en la centralidad del amor entre hermanos y hermanas. La práctica del perdón y reconciliación. Nuestra hermana Natacha nos invitaba al perdón hoy día en la mañana. En la clase con Benjamín estábamos viendo. Fuimos haciendo una idea de conclusión. ¿Qué nos diría el Señor? Ama al prójimo. Vale. El Señor vino por amor acá a la tierra y murió nosotros por amor. Nos ama. Y el Señor cuando murió en la cruz nos perdona. ¿Y tú qué tienes que hacer? Amar al prójimo. Pregunta, ¿tienes que perdonar al prójimo? Claro que tienes que perdonarlo. Si estamos siguiendo la misma analogía de Cristo. Sabio es cuando el pastor antes de la Santa Cena nos dice: si hay un perdón pendiente, primero anda y perdona. De ahí ven a tomar la cena. Lo dice la palabra. En este mismo libro, a raíz de este desorden que había en Corinto. 1 Corintios 15, pastor, ¿no es cierto? Entonces, por eso son cosas simples, pues, hermano. Porque las cosas simples nos cuestan. Ama a tu prójimo, nos dijo el Señor. ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay que estudiar, papá? Dígame, ¿qué hay que estudiar? La iglesia es la representación del llamado a Cristo para relacionarnos de un modo profundo, auténtico. Es el triunfo sobre las relaciones superficiales y pasajeras. Somos miembros aquí, somos hermanos, amados hermanos, vestidos por el amor del Señor. La comunidad creyente en Jesucristo debe ser una señal clara de integración, respeto y dignificación. Un lugar donde se han renunciado a la violencia, a la manipulación de relaciones interpersonales. No estamos llamados a ofrecer un culto personal al Señor, sino a ofrecerlo junto al hermano, en base a relaciones marcadas, profundas, de paz y perdón. La iglesia debe tomar forma no solo por nuestra relación con Cristo, sino también por la relación de los unos con otros, sin indiferencia ni displicencia, sino en solidaridad, especialmente con los más desfavorecidos de nuestra comunidad. La iglesia como cuerpo de Cristo no se conforma de la experiencia individual de cada creyente, sino en la experiencia de la iglesia como comunidad en vida y amor. De esta manera, la iglesia es el triunfo de Cristo sobre el individualismo y el egoísmo predominante en las sociedades contemporáneas. Está claro, amados hermanos, que hoy día no es así en nuestro país. En Facebook de repente vemos tantas cosas, criticando. Y el Señor nos llama a predicar. Y el Facebook hoy día es una herramienta maravillosa para mostrar a Cristo. Porque yo, como miembro de esta iglesia, estoy con una función y una misión de mostrar a Cristo. Yo no sé si ustedes tienen considerado el amor que tiene Cristo por mí. Y lo digo por mí, esta cosa es personal, amado. Pero el Señor me ama de una manera que ustedes no se imaginan. Yo lo único que puedo decirle es que a cada uno de ustedes los ama de acuerdo a su realidad, pero con la misma fuerza. Porque nuestro Señor es omnipotente, es omnisciente, lo es todo. Y se fijó en mí, que no soy nada. Perdón, estoy haciendo una doble negación, por consecuencia soy algo. Que soy nada. Hay que hablar bien, de repente nos equivocamos. Y planteamos falacias terribles. Pero el Señor nos da el discernimiento, por eso nos tiene que corregir. Soy nada. Y el Señor me ama profundamente. Si cada uno de nosotros tuviera esa concepción, amados hermanos, y el Señor por eso esta mañana nos está invitando. Porque Él quiere que esta iglesia sea un cuerpo fuerte. El Señor quiere que esta iglesia impacte Peñalolén.
impacte Santiago, Chile, el mundo. Amén. Y el Señor quiere manifestarse a cada uno de sus corazones hoy día, mostrando el amor que le tiene a cada uno de ustedes. Conoce todas tus verdades, todas tus realidades. Perdóneme que le diga, todas tus miserias. Pero el Señor tiene algo para ti maravilloso, extraordinario. No esperemos más, hermano. Deje de hacer gallito con el Señor. ¡Pum! Deje que el Señor domine su vida. Deje que el Señor domine su vida. Basta de pelear. Basta de darle la contra al Señor. Por tanto, amados hermanos, la unidad propuesta por Pablo no es que todos debemos ser iguales. La unidad es una iglesia sensible y comprometida con todos, particularmente con los más necesitados. Amados hermanos, tenemos un ejemplo pero extraordinario de lo que ha sido la comunidad y el ser miembro de un cuerpo. ¿O ustedes creen que Santiaguito no fueron respondidas las oraciones por él? Santiaguito es un ejemplo claro de lo que es la fuerza de la oración de un cuerpo, unánimes, en un mismo sentir. Señor, ayuda a Santiaguito, sálvalo, unánime en un mismo sentir. Pero predicó el hermano Leo, ingeniero, predicó mi señora, educadora diferencial, predicó, oró Daniel, abogado. Somos distintos. Predicó Gerardo, futuro pastor, todos distintos. Predicó Brigia, esteticista. Somos todos distintos, hacemos cosas distintas, pero unánimes en un sentir. Señor, ayuda a Santiaguito. La iglesia no es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Amén. Este pasaje, amados hermanos, además nos enseña que en la iglesia nadie sobra. Nadie sobra, amados hermanos. A nadie hay que tratar como un lastre, como una cosa inútil. En Cristo todos somos necesarios simplemente porque somos personas amadas y salvadas por Él. Somos hijos de Dios, somos hermanos, por eso nos decimos hermanos. La metáfora del cuerpo que Pablo utiliza para hablarnos de la iglesia orienta el camino en el que hay que transitar para realizar la propuesta bíblica del pueblo de Dios. Por eso la iglesia no es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Nos llama a ser iglesias, escuchemos, acogedoras, integradoras, comunitarias, participativas, amorosas. Y vamos sumando todas las características con las cuales el Señor se acercó a su vida. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Te refregó en la cara el pecado? ¿Qué le hizo María Magdalena? Levántate, vete y no peques más. Yo me imagino que se lo dijo con un susurro, con una ternura y con una empatía, pensando en que esa mujer jamás en su vida había recibido amor, y en esas 6 palabras recibió el amor que jamás, nunca nadie ha recibido. Así se acerca el Señor, amigo. Y la iglesia es del Señor. En consecuencia, ¿cómo debe acercarse la iglesia a la comunidad? Anteriormente habíamos dicho que el cuerpo en nuestra cultura occidental es un lugar de individualidad. Queda claro entonces que para Pablo es una metáfora, no de lo individual, sino de lo comunitario. Metáfora de la solidaridad, de la identificación unos con otros a partir de Cristo. El cuerpo nos identifica, nos hace empáticos con los otros. El dolor y la fragilidad es algo común entre nosotros. Nos podemos entender porque compartimos la misma condición.
a veces el hambre, a veces la satisfacción, a veces la necesidad de dignidad, a veces la necesidad de ser apreciados, a veces la necesidad de ser tratados bien. Cuenta la historia de un muchacho, jugador de fútbol americano, extraordinario. Esta historia la cuenta un señor que tiene por nombre Kenneth Sheffield. Y cuenta de un hombre, de un jugador que él tenía. Sin embargo, sufrió un accidente durante un trabajo de verano, ayudando a la gente, y perdió el dedo gordo del pie. Después de eso, nunca volvió a tener la rapidez ni la agilidad que lo habían hecho el gran jugador de fútbol americano. En consecuencia, no pudo desarrollarse como jugador de fútbol americano. La lección es que hasta las partes más pequeñas, como los dedos de los pies, son importantes. Contribuyen al bienestar de nuestro cuerpo entero, y su pérdida sería una pérdida para el cuerpo entero, y así es. Yo, dentro de las charlas que le hago a los viejitos allá, préstame un lápiz que hay ahí en el bolsillo de Fernández. Yo le hago unas charlas a los viejos, cuidado las manos. Viejos porfiados para ponerse guantes, pero más porfiados que acá, imagínense. ¿No? No. Entonces le hago un ejercicio. Entonces digo, desabrocho el botón. Ya, listo, jefe. Ya, pongo una manito atrás acá, métase en el pantalón acá. Por favor, ahora abróchese el botón. Y hasta ahí nomás llegan. Oiga, jefe, la mano. Importante la mano, cuídatela. Y ahí, bueno, ahí viene toda la charla técnica y todo. Sí. Cuídate la mano. ¿Ah? Así es con la iglesia, amados hermanos. Cada miembro es importante. Cada miembro. Hasta el más pequeño de nosotros. En Lucas 9, versículos 46 al 48. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. ¿Dónde he escuchado eso yo? ¿Dónde lo he escuchado? Como Jesús sabía tan bien lo que pensaban, gloria sea al Señor. Porque el Señor no ve las caras, ve los corazones. Y es por eso que el Señor nos llama, y nos entusiasma, y nos persuade. Hazme caso. Sigue mis mandamientos. Yo soy lo mejor para tu vida. Yo tengo el camino mejor que tú puedes vivir. Y tantas promesas que tenemos en las Sagradas Escrituras. Por eso, acuérdense que es lo que les dije, dejemos de hacer el gatito. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más significante entre todos ustedes, ese es el más importante. Lucas 9, 46 al 48. La Biblia expresa esa verdad mostrando una especial preocupación de Jesús por los cuerpos hambrientos, enfermos, doblegados en su tiempo. Salvación y salud es la expresión de un mismo acontecimiento. Cristo mismo sufrió en nuestro lugar, se identificó profundamente con nosotros, solidarizó con nuestros dolores, angustias, en nuestra condición de seres corpóreos. Su cuerpo sufriente se identificó con la carencia y la necesidad nuestra. Amados hermanos, ser cuerpo de Cristo, es ponernos en el lugar del otro. Aliviar el dolor, curar, tocar, abrazar, sostener, como lo hizo quien por nosotros entregó su propio cuerpo, su ser por entero para darle vida al nuestro, para vivir juntos, cuidándonos, amándonos, integrándonos y tratándonos bien. Amados hermanos, ser un miembro de una iglesia que edifica, debo tener presente de que es Dios quien me considera para mantener la unidad de su iglesia. Pero hay más. Para ser un miembro que edifica en la iglesia, debo saber qué lugar tengo en el cuerpo.
Versículos 27 al 30 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso todos interpretan? Pablo nos recalca en este trozo que somos el cuerpo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, muchos trozos y libros hablan de esto. En Romanos, Colosenses, Efesios, en fin. El propósito de Dios para los dones que nos dio es que lo usemos para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y en Efesios 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy similar a lo que dice en Corintios. También carta de Pablo. Pero ¿cuál es el propósito? Al fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta para dónde vamos como iglesia? Humildad, servicio. Cosas que a mí me cuestan. Es la expresión máxima de la empatía y de preocuparse por los demás. Y de hacer realidad y vida, ama al prójimo. Muchas gracias, Benjamín, por la ayuda que me diste en la clase hoy día. Extraordinario. Porque fue a reír una pregunta que le hice. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Y él me dijo: amar al prójimo. Entonces, ¿se dan cuenta que todos formamos y todos aportamos a la iglesia? De repente andamos mirando, perdón la expresión, andamos mirando huevo. Saquemos el huevo y miremos con amor. Dice la invitación que está haciendo el Señor esta mañana. Amor, amor, amor. De ahí viene el dicho: el que no sirve, no sirve. También trasero. El que no sirve, no sirve. En el versículo 14 al 26, Pablo habló de nuestros cuerpos físicos. En ese largo pasaje vemos que Pablo utiliza la metáfora de los cuerpos para dirigir nuestra atención en algo aún más importante. En este versículo hace explícita conexión. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo, y las cosas que dijo en los versículos 14 al 26 se aplican a la iglesia tanto como al cuerpo físico. Pablo era extraordinario para explicar las cosas. Extraordinario. Miembros en parte. Pablo enfatiza que somos cuerpo y que estamos compuestos de muchos miembros y que la pérdida de cualquiera de ellos es una pérdida para todo el cuerpo. Sabemos que esto es verdad, pero a veces es difícil convencernos de que es verdad con la iglesia. Por lo general podemos pensar en dos o tres personas a quienes la iglesia podría perder sin sufrir una verdadera pérdida. Sin embargo, a no ser que esas personas sean verdaderamente malvadas, su presencia en la iglesia es parte del diseño de Dios. Y si no son malvadas, de igual forma. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y debemos estar preocupados como iglesia de ellos en general. Porque si no nos va a pasar lo mismo como iglesia. Lo que le pasó a este muchacho en fútbol americano. Aquí Pablo habla de estos hombres que reciben por la gracia divina y son hechos vivos para Dios. De ellos afirma que somos miembros de su cuerpo, que existe una verdadera unión entre Cristo y su pueblo y que no es una ficción, no es un sueño, no es una imaginación. El pecado que nos separó de Dios, y al deshacer lo que el pecado ha provocado, Cristo nos une así en una unión más real que cualquier otra unión del mundo entero. La unión con Cristo es una unión amorosa, completa, cercana. Estamos tan cerca que no podríamos estarlo más, pues somos uno con Él. Somos tan amados por Cristo que ya no podemos ser amados más. Consideren cuán cercano y tierno es el vínculo cuando es cierto que Cristo nos amó y se entregó por nosotros.
Es una unión más íntima que cualquier otra pudiera existir entre los hombres. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Éramos sus enemigos cuando Cristo murió por nosotros para salvarnos y hacernos de tal manera uno con Él, y que de Él obtuviéramos nuestra vida y en Él se escondiera esa misma vida. Es por tanto una unión amada, cercana, la que Cristo ha establecido entre Él y su pueblo. Y esta unión no podría ser más completa de lo que es. Esto, amados hermanos, para que los que han logrado percibir ese amor de Dios, es un océano de maravillas, de paz, de quietud, no importando la situación que vivamos. El amor de Cristo es más que todo. Ahora, puesto que somos uno con Él, no hay ninguna distancia entre nosotros. Estamos más cerca de Él que cualquiera otra cosa pudiera estarlo. Y eso es cada uno en particular. Y eso créanlo, amados hermanos, porque Dios puede tener esa relación con ustedes. Que cada uno de nosotros esté tan cercano al Señor. No pida entenderlo. Pida vivirlo. Aburrámonos de pedir que el Señor nos explique. Vivamos las cosas del Señor. Vivamos sus promesas. Vivamos su amor entre nosotros. A través de la vivencia, usted va a entender. Porque somos seres concretos. Y si no tengo vida, si no me machuco, si no me caigo, no voy a entender lo que es el dolor, lo que es el levantarse, lo que es el luchar. La propia idea de unión nos hace olvidar toda distancia verdaderamente. La distancia entre Cristo y yo es aniquilada por completo por su amor. Cristo es nuestra cabeza y la cabeza sufre especialmente por los miembros. Cuando usted se hace un daño en una mano, ¿dónde lo siente? La cabeza. Si la cabeza tiene los terminales, es una maravilla, eso hay anatomía, es una maravilla. Pero es la cabeza la que discierne el dolor acá. Esta mano, la otra que no se dañó, ¿usted cree que está preocupado que esta mano se dañó? ¿O ha sentido algo esta mano? Nada. Nada. No estoy seguro de que siempre sea tan claro que una mano sufra por otra. Yo creo que no. Como es muy claro que la cabeza sufre por causa de cualquiera de las manos. Así sucede con la iglesia, amados hermanos. No siempre puede estar claro que todos los miembros sienten afinidad unos con otros, o que sufren unos por otros. Pero siempre está muy claro de que Cristo se identifica con el dolor de cada uno de los miembros de su pueblo. De alguna manera hay una conexión más rápida entre la cabeza y la mano que la que hay entre una mano y otra. Y hay una afinidad más profunda entre Cristo y su pueblo de la que normalmente hay entre uno de sus siervos y otro. La relación que cada uno guarda con Cristo y su Cristo, la cabeza, hace que cada uno guarde una relación de comiembro con los demás. Y es por eso, amados hermanos, que tenemos que estar en plena comunión e intimidad con nuestro Señor. Porque ahí vamos a vivir el dolor con otro miembro. Ahí vamos a compartir los dolores, vamos a compartir las alegrías, vamos a compartir las penas, las preocupaciones. Pero en la medida que estemos inundados del amor del Señor, contagiados en todo nuestro ser del amor del Señor. En este trozo, además, amados hermanos, se expone la variedad de los ministerios, oficios instituidos por Cristo. Pablo define que Dios es el Padre y es Él quien designa y hace el llamamiento, mientras que el Espíritu distribuye los dones. Y Cristo regala a la iglesia los ministros llamados por el Padre y dotados por el Espíritu. Se debe dejar en claro que el común denominador para todos los aquí considerados debe ser imprescindible la disposición
ejercicio de una comunión e intimidad plena con nuestro Señor. Cabe destacar que mencionó a los apóstoles. ¿Qué es lo que es apóstol? Es enviado por el mismo Señor. Jesús fue enviado por el Padre y Él escogió enviar a los apóstoles para continuar su labor. Los apóstoles ya no existen, amados hermanos. Fueron en su tiempo, porque son enviados directamente de Dios o de Jesús, en el caso de los dos apóstoles. Así que cuidado con los apóstoles que andan por ahí. La doctrina, hay que saber. Profetas. Aunque la gente hoy piensa que la profecía como un relato del futuro, el papel de un profeta bíblico era transmitir el mensaje de Dios. En muchos casos, eso incluía darle a la gente un vistazo al futuro, pero solo para apoyar el mensaje profético más grande, que es el mensaje de salvación de nuestro Señor. Maestros. La enseñanza era un oficio honrado entre los judíos, y es a través de la enseñanza que Jesús cumplió mucho de su ministerio. Los apóstoles también eran conocidos por su enseñanza, pero la cualidad de los maestros es enseñar lo que Jesús y lo que el Señor ha hecho a través de la historia. Y fíjense que después vienen, según la Escritura, luego los milagros. Le da como cierta importancia a lo que es apóstoles, profetas y maestros. Y después dice luego los milagros. Jesús obró muchos milagros, cumpliendo dos propósitos. Primero, aliviar el sufrimiento. Y segundo, autentificar el ministerio de Jesús como Hijo de Dios. Y en el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús se llamaban señales, porque señalaban algo más grande que los milagros mismos. Los discípulos de Jesús también lograron milagros para autentificar su ministerio y que eran avalados por el Señor. Luego también habla del don de sanidades. Esto puede significar que hay un don para un tipo de sanar y otro don para otro tipo. En la comunidad médica hoy reconocemos esta especificidad. Quizás debemos pensar que esto se refiere a la comunidad de la fe. También es posible que el Espíritu pueda darle a una persona el don de sanar para una situación y a otra persona para sanar otra situación. Dones de sanidad cumplen dos propósitos: aliviar el sufrimiento de la persona y segundo, preparar la iglesia para presenciar la fuerza y poder de Dios a su alrededor. No todos tienen el don de sanación, pero sí Jesús lo tenía. Pablo también lo tenía. Los otros apóstoles también lo tenían. No tenemos ninguna razón hoy para creer que el don de sanar no esté vivo hoy en día. Es posible. Amén. Ayudas. Solo se limitan por las diferentes necesidades que tenga la gente. A través de los siglos, la iglesia ha servido a vulnerables, niños, pobres, enfermos, prisioneros, gente con discapacidades diversas, alcohólicos, drogadictos, miembros de pandillas, personas sin hogar, víctimas de desastre. La lista es interminable. Pero la ayuda no se limita a aquellos con necesidades especiales. Los pastores necesitan ayuda. Amén. Pablo habla de Epafrodito como mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Amados, la iglesia necesita de su ayuda. Los hermanos necesitamos, el pastor necesita ayuda. Los diáconos necesitan ayuda. Los presbíteros necesitamos ayuda. Los directores de departamento necesitan ayuda. Si nadie sobra, porque ese es un axioma dentro del cuerpo de Cristo, todos podemos ayudar. La administración, que habla aquí también. Yo leí esta palabra, perdóname, hermano, esto es como un paréntesis. Administración, y me acordé de mi hermano Pablo antiguo, Pablo Valenzuela. Cuando empecé a analizar, dije, pero perfecto, calzaba perfecto. Esto, pero hermano Pablo, extraordinaria su labor, como tesorero, las veces administrador. Sí, son estas personas que saben hacerlo bien. Una persona que sabe pilotear un barco, guiar a una persona, organiza con sabiduría, respeto hacia los demás, autodisciplina,
madurez. No todos tienen este don de la administración. Señor, lo necesito, por favor. El don de la administración y muchos más. La iglesia necesita pastores y otros líderes importantes para ser buenos líderes, pero no todos lo son. Como no lo son, hacen un gran servicio a la iglesia cuando alientan a aquellos en la congregación que poseen el don de la administración para que tomen un puesto de liderazgo. Bueno, mi hermano Pablo lo animaron antes, así que está en el consistorio. Gracias a Dios. Bien. Habla también del género de lenguas aquí. Tenemos ejemplos ahora en lenguas. En Hechos 2, cuando Pedro hace su primer sermón. El relato de Hechos. ¿No es cierto? Cada uno oía el sermón en su propio idioma. En esta carta de Corintios, Pablo repite varias veces asociado al tema de los dones. Pero fíjense que en el capítulo 14 habla detalladamente el don de lenguas. Y cito, versículos 19 y 20. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Con eso concluye Pablo respecto al tema de las lenguas. El Espíritu concedió estos dones por causa de Cristo y para la edificación de la iglesia. No para que un creyente se pudiera enseñorear sobre otro, clamando tener dones superiores. Todos los dones son importantes. Y cristianos deben celebrar los dones, cada cual uno de ellos, en lugar de esperar adulación por sus dones particulares. Amados hermanos, de eso se trata. Los que tenemos capacidades, ayudemos, entreguemos. Más vale dar que recibir. Y siempre hay que dar sin esperar nada a cambio. El Señor, ¿qué esperó a cambio? Para entregarse a la cruz y morir por nosotros. Él lo hizo porque nos amó y se entregó por eso. Cito a Spurgeon, textual. ¿Quién eligió a Cristo? Eligió a todo su pueblo. ¿Quién eligió a Cristo? Perdón, sí, ¿quién eligió a Cristo? Eligió a todo su pueblo. Él dispuso que fueran construidos juntos y en él todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. O me gusta pensar que cada uno de nosotros, independiente cuán insignificantes seamos, somos ladrillos o piedras en ese grandioso templo de la gracia todopoderosa. Tal vez miembros que estén colocados donde todo el mundo pueda verlos. Otros podremos estar empotrados en la pared para que nadie nos vea. Pero, ¿qué importa? Si estamos en la pared, está bien. Donde quiera que estemos colocados, unidos a Cristo, por lo tanto, no tiene preeminencia sobre los demás, porque todos estamos igualmente construidos sobre un cimiento, Jesucristo nuestro Señor, en quien crecemos diariamente, acercándonos más y más a Él en experiencia, haciéndonos cada vez más firmes a Él por medio de la fe. Ser un miembro que edifica la iglesia debe saber en qué lugar tengo en el cuerpo. Finalmente, amados hermanos, para ser un miembro que edifica la iglesia debo tener presente que mi vida es un constante desafío a ser mejor. Termina en el capítulo 12. Ustedes, por su parte, ambicionen mejores dones. Así termina la Nueva Versión Internacional. No obstante, la Reina Valera continúa diciendo: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Amados hermanos, qué maravilla cómo termina el capítulo y cómo clarifica y da la real importancia de las cosas y cómo deben funcionar las cosas en la iglesia por medio de cada uno de sus miembros. Esto es ya teniendo claro de que Dios me considera a cada uno en particular, de que cada uno sabe dónde desenvolverse. Es así que Pablo lanza una indirecta que apunta a exhortar y motivar al desear con ganas mejores dones, con el propósito de mejorar la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero no se queda ahí, sino que además deja planteado que hay algo mejor, indispensable, mejor que los mejores dones, un camino más excelente. Pablo usa estas palabras como preparación para mostrarle a estos cristianos el camino del amor.
Amén. El camino del amor. Un camino que nos es entregado por el Espíritu a unos pocos. No es entregado por el Espíritu a unos pocos, sino que es el camino que por excelencia todo creyente puede y debe seguir, considerando su ventaja, los mejores dones y a todas las demás gracias, no solo por su calidad, sino también por su duración. Debemos considerar que el amor de Dios tiene 3 acepciones: eros, el amor apetecible entre un hombre y una mujer; filia, el amor de amistad; y ágape, que designa el amor de absoluta generosidad, por el que se busca el bien del otro por encima de todo interés propio. Y este último amor, característico de Dios, y a este se refiere Pablo, es la participación del amor de Dios entre nosotros, por el cual amamos a Dios y al prójimo como se debe amar. Amados hermanos, es hermoso 1 Corintios 3. El amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor, queridos hermanos, preocuparse por el bien del otro, es el amor que a una iglesia le da mayor potencia para edificarla y para hacerla grande al Señor. Y el Señor en esta mañana nos está haciendo una invitación amorosa para que seamos un miembro que edifiquemos aquí en Peñalolén, sabiendo que Él me eligió para la unidad de esta iglesia, sabiendo que yo sé dónde, porque dejémonos de cosas, amados hermanos, seamos sinceros, cada uno sabe dónde mejor funciona, y el Señor lo está invitando a que usted lo encuentre, lo ore para con Él, y se lo pueda confirmar el Señor, y sabe que estas 2 cosas anteriores están fundamentadas exclusivamente en el amor que el Señor puede dar para preocuparse por los demás. Así vamos a hacer una iglesia que edifica en esta comuna. Así vamos a hacer una iglesia que, como decía la escuela dominical, será una verdadera embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Hace cuánto que abrazó un hermano?